preparados para este tiempo. Un saludo a los que están llegando y a los que ya se conectaron, ¿verdad? A cada uno de los que nos están apoyando. A ver, déjenme ver la luz. Necesitamos un poquito de luz para que la grabación salga con más claridad. Un saludo a Eunice y Rodrigo, Fernando y Blanquita, Gloria Hernández, Héctor Raúl, un saludo hasta Tijuana, Imelda Castro, Laura Solano, Lupita Beltrán, Mari, Mirna y Nicole, un saludo ahí a los que están en Tijuana, Nirvana Cruz, hola Nirvana, ¿qué tal? Raúl, Susi, Carito, Alex, Sergio Beltrán, pues un saludo a todos los que ya están, ¿verdad? En este tiempo. Estamos con la enseñanza de el Ministerio de Sanidad y Milagros, ¿verdad? Esta es la segunda clase. La clase que vimos el martes de la semana pasada, le hicieron a Jesús una pregunta, le dijeron, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos querían, ¿verdad?, hacer el trabajo de ministerio, ellos querían, ¿verdad?, representar a Dios en el trabajo, ¿verdad?, de alcance, y Jesús les responde, ¿verdad?, no se trata de trabajar, dice Jesús, ¿verdad?, Él les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Entonces el trabajo, ¿verdad? Sí lo tenemos que hacer, pero para Jesús es más importante que nosotros creamos, ¿verdad? En Jesucristo, que creamos en el enviado del Padre, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Conozcamos al que el Padre ha enviado, ¿verdad? Y conozcamos la obra que Él vino a hacer a la tierra, ¿verdad? Para que nosotros podamos unirnos y podamos entonces, ¿verdad? Entrar en el conocimiento no solamente de la persona de Jesús, ¿verdad? Sino conocer su corazón para que cuando nosotros hagamos las hagamos, ¿verdad? Como Él las haría, ¿verdad? Que tengamos el mismo corazón de Él para hacer las cosas de tal manera que si Él agradó al Padre, nosotros vamos a agradar también al Padre. Entonces, Pablo tenía una carga muy grande en su corazón por la iglesia, ¿verdad? Y él sabía que la iglesia se podía mover en manifestar los dones espirituales, ¿verdad? En hacer el trabajo, pero Pablo sabía que les faltaba algo, ¿verdad? Que había algo que la iglesia todavía necesitaba experimentar, y no solamente, ya tenían la llenura del Espíritu Santo, ya estaban ocurriendo milagros, ya estaban ocurriendo maravillas, pero Pablo dice, ¿verdad? Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, para hacer la obra de Dios, Cristo tiene que estar formado en nuestros corazones de tal manera que nosotros hagamos la obra de Dios como la haría Jesucristo. Amén. Entonces, veíamos en este manual, ¿verdad?, cómo Dios se revelaba, ¿verdad?, con su poder desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él manifestaba su poder de una manera poderosísima, ¿verdad? Y en cada situación Él iba revelando sus nombres de acuerdo a las situaciones, ¿verdad?, que se iban presentando, y mientras él revelaba sus nombres, Él al mismo tiempo revelaba su naturaleza. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, ahora en Cristo Jesús, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en Cristo, ¿verdad?, la suma de todos los nombres revelados de Dios, ¿verdad?, en la Escritura, y podemos tener la suma, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios revelada en Cristo, y como Cristo, ¿verdad?, está formado en nosotros, entonces toda la revelación de los nombres y la naturaleza de Dios va a estar morando dentro de nosotros.
Así que cuando hagamos la obra de Dios, ¿verdad? Y Cristo, ¿verdad? Revelado en nuestro corazón, entonces todo lo que es Dios, ¿verdad? Todos sus nombres revelados, toda su naturaleza van a ser parte de nuestra vivencia, ¿verdad? Porque Él va a estar morando dentro de nosotros. Bueno, es cuando tú y yo entendemos esto, ¿verdad? Es cuando tú y yo, ¿verdad? Le pedimos que el Espíritu Santo nos revele a Cristo. Entonces, Cristo viene, ¿verdad? A empezar a formarse en nuestra vida y empezamos a ser transformados, ¿verdad? Y llevados conforme a su semejanza. Y entonces nuestra vida, ¿verdad? Empieza a dar fruto, ¿verdad? Se empieza a manifestar su naturaleza, ¿verdad? Lo que Él es Dios. Sabes que Cristo hacía todas las cosas por amor. Entonces, el primer fruto del Espíritu es el amor, ¿verdad? El amor, ¿verdad? La paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, el gozo, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Se empieza a revelar en nuestras vidas. Nosotros empezamos a manifestar el fruto del Espíritu, ¿verdad? En nuestro caminar, ¿verdad? Y al hacer las obras de Dios, sí, las vamos a hacer de acuerdo a la naturaleza del corazón de Cristo. Entonces nos damos cuenta que aunque en nuestro propio esfuerzo queramos producir las cosas que son del Espíritu, ¿sabes qué? No vamos a poder. No vamos a poder porque la misma Escritura nos enseña que lo que es de la carne, dice la Escritura, carne es, ¿verdad? Es carne, no podemos, ¿verdad? Tratar de producir lo que es del Espíritu. Solamente lo que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Manifiesta las cosas del Espíritu. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 6, dice, todo lo que es de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces en Jesús tenemos toda la suma de la deidad, ¿verdad? Morando dentro de nosotros. Y entonces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, forma Cristo, pero empieza nuestro proceso de transformación, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad? Ser conformados a la imagen de Jesucristo y manifestar, ¿verdad? El corazón de Cristo en la tierra. Yo te quiero decir que a Jesús solo lo podemos conocer, ¿verdad? A través de nuestro espíritu. ¿Sí? La Escritura nos enseña, ¿sí? que lo espiritual se tiene que alinear a lo espiritual en nuestra vida. El Espíritu Santo, ¿verdad? Trabaja en nuestro espíritu. Las cosas del espíritu las revela a nuestro espíritu. Y entonces, ¿verdad? Cuando la revelación del espíritu viene a tu espíritu, empezamos a ser transformados y empezamos a ser llevados, ¿sí? A la semejanza de Cristo, ¿sí? Así que necesitamos enfocarnos en Cristo, necesitamos enfocarnos en nuestro modelo que es Cristo, ¿verdad? Y decirle, Espíritu Santo, fórmame conforme al corazón de Cristo, que mi vida, ¿verdad?, pueda manifestar la vida de Cristo, que cuando yo haga las obras de Dios, ¿verdad?, las haga conforme al corazón de Cristo. Amén. Así que tú y yo tenemos que aprender a andar, ¿verdad?, a caminar en el Espíritu. Si nuestra vida tiene que dejar de funcionar en lo natural, ¿verdad? Y tenemos nosotros que esforzarnos en meternos a la vida en el Espíritu. Así que necesitamos desarrollar nuestra visión espiritual. Necesitamos que nuestros ojos, ¿verdad?, se abran al mundo espiritual, que nosotros podamos ver a Cristo, que podamos verlo, ¿verdad?, con los ojos de nuestro espíritu, ¿verdad? Y decirle, Espíritu Santo, así como Él es, yo quiero ser, fórmame a la imagen de Jesucristo, llévame, ¿verdad?, en ese crecimiento, a esa semejanza de Cristo. Amén. Así que tenemos que desarrollar nuestra visión espiritual y tenemos que crecer en nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe crece cuando lo podemos ver a Él, ¿sí? La fe, ¿verdad? La definición más sencilla que yo he encontrado es que la fe, ¿verdad?, es cuánto de Cristo se está formando en tu corazón. Mientras más se forme Cristo dentro de ti, más fe vas a manifestar en tu vida, ¿verdad? Tu fe va a crecer. Amén. Entonces necesitamos ver con los ojos del corazón, necesitamos ver con los ojos de nuestro espíritu, ¿verdad? Necesitamos ver las cosas eternas, necesitamos recibir las bendiciones, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, en el ámbito espiritual, y necesitamos verlas y decir, Señor, gracias por las bendiciones que tú tienes preparadas para mí. La Escritura dice, ¿verdad?, que tú y yo hemos sido bendecidos,
con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Dice la Escritura, en los lugares celestiales. Así que cuando tú y yo entramos a los lugares celestiales, entonces podemos echar mano de todas las bendiciones espirituales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Entonces nosotros necesitamos verlas, estas bendiciones en el Espíritu, y bajarlas, ¿verdad? Bajar la provisión del cielo, bajar todos los recursos del cielo, bajar todo lo que el cielo, ¿verdad?, tiene preparado para nuestras vidas. Mis amados, no podemos conocer a Jesús a través de nuestros sentidos naturales. No podemos conocerlo a través de nuestra mente solamente, ¿verdad? Sino que tiene que ser a través de nuestro espíritu y tiene que ser conforme, ¿sí?, lo que el Espíritu Santo nos va revelando de Jesucristo, y entonces vamos a ir siendo transformados a su imagen y semejanza. Así que nosotros, ¿verdad?, si nos enfocamos en los dones solamente y queremos desarrollarnos en los dones solamente, entonces nos vamos a encontrar muy limitados, ¿verdad? Vamos a ser como la iglesia, ¿verdad?, por la cual Pablo oraba, ¿verdad? La iglesia que caminaba en los dones, que caminaba en las obras sobrenaturales, ¿verdad? Pero faltaba que la iglesia, ¿verdad?, fuera formada, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Así que nuestro enfoque es Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Él es quien está esperando que nosotros lo representemos en la tierra. Amén. Que nosotros hagamos, dice Jesucristo, mayores obras que las que Él hizo. Ese es el deseo del corazón de Cristo, ¿verdad? Que hagamos las obras de Dios, sí, pero que hagamos obras mayores a las que Él hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos su corazón, tenemos su naturaleza, tenemos su mismo sentir, ¿verdad? Con el que Él hacía las cosas, con el que Él buscaba agradar al Padre. Entonces es importante que nosotros aprendamos a caminar en el Espíritu, que desarrollemos nuestros sentidos espirituales, que podamos ver y estimar, valorar las cosas, ¿verdad?, que Dios valora, darle la importancia a lo que Dios le da importancia, poner las prioridades que Dios quiere que tengamos nosotros como prioridades, ¿verdad? Y que nosotros crezcamos en nuestra vida de fe. Amén. Que podamos ver lo que no se ve con los ojos naturales. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Voy a abrir mi Biblia. Hebreos 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que poner nuestros ojos? ¿Dónde? En Jesús, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. Dice la Escritura que Él es el autor de la fe, así que si nosotros, ¿verdad?, somos formados, ¿verdad?, en Jesús, somos formados en Cristo, como era la oración de Pablo, ¿verdad? Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, dice, sea formado en ustedes. Esa oración tiene que ser nuestra oración, ¿verdad? Tú y yo tenemos que orar primero aplicándola a nuestra vida, luego aplicándola a nuestro matrimonio, después aplicándola a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestras generaciones, después aplicando esta oración a la congregación, ¿verdad? A los hijos y a las hijas de Dios, a las familias de Agua Viva, ¿verdad? Necesitamos aplicar esta oración, ¿verdad?, hasta que Cristo, dice la Escritura, sea formado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces nosotros vemos quién es Jesús, vemos su naturaleza, vemos su vida, vemos su santidad, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, lo que hay en Jesús, vemos su paciencia, vemos su perseverancia, aún en medio de las pruebas, vemos su humildad, ¿verdad? Vemos su mansedumbre, vemos, ¿verdad?, su bondad, vemos, ¿verdad?, su caminar, ¿verdad?, de fe. O sea, lo vemos a Él, ¿verdad? Y entonces ponemos nuestros ojos en Él y entonces nosotros lo empezamos a ver con los ojos de nuestro corazón, ¿sí? Con los ojos de la fe.
¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que nuestra fe va a empezar a crecer en la medida que nosotros descubramos a Cristo, en la medida que descubramos su corazón, en la medida que descubramos su naturaleza. Bueno, esta es la fe, ¿verdad? Que nos está hablando la Escritura, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Entonces Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Inicia la fe porque es el autor. Él es la fe revelada. Entonces yo, ¿verdad? Formo, ¿verdad? Permito que el Espíritu Santo forme a Cristo en mi corazón, ¿sí? Y entonces se está formando la vida de fe en mí. Esta es la revelación de la Escritura, ¿verdad? Y entonces, como Él es el autor, Él me mete en el proceso de desarrollar la fe hasta que la fe sea, ¿verdad? Consumada, ¿verdad? Consumar quiere decir sea llevada a su término, que yo pueda crecer hasta una fe que sea como la fe del Hijo de Dios, que sea como la fe de Jesucristo, que sea como la fe que tiene Jesús, ¿verdad? Y que yo sea llevado, ¿verdad? A esa fe. Entonces, Jesucristo, fíjate, dice algo muy, muy interesante en la Escritura. Él dice, ¿verdad? Las obras que yo hago, ustedes las harán también, ¿sí? Y entonces, cuando vemos el contexto de esta escritura, yo podía parafrasear, ¿verdad? De la siguiente manera. Si tú crees como yo creo, dice Jesús, entonces tú harás lo que yo hago. Amén. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremenda revelación del nivel de fe que tiene que, ¿verdad?, crecer en nuestras vidas. Si tú y yo llegamos a creer como Él cree, entonces para Dios, dice la Escritura, nada hay imposible. Tú y yo vamos a entrar en las dimensiones de lo imposible. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en esta noche, Señor, que nosotros somos llevados, Señor, al conocimiento del Hijo de Dios, somos llevados a la revelación de Jesucristo, que el Espíritu Santo abre, Señor, nuestros ojos, Señor, para que nosotros podamos poner nuestros ojos en Jesús, para que nuestros ojos puedan ver a Jesús, Señor, que podamos ver, Señor, en la dimensión del Espíritu, Señor, que se desarrolle. Yo declaro que se empieza a desarrollar nuestra visión espiritual, que nosotros aprendemos a andar en el Espíritu, que empezamos a crecer en nuestra fe, Señor, que la vida de fe empieza a ser una realidad en nuestras vidas, porque nosotros empezamos a ver con los ojos de la fe, empezamos a ver las cosas eternas, empezamos a ver las bendiciones espirituales, empezamos a ver la provisión que está en el cielo, Señor, porque nuestros ojos están siendo puestos en Jesucristo, Señor, porque estamos mirando a Jesús, Señor, porque vemos quién es Jesús, porque vemos su vida, porque vemos su vida de santidad, porque vemos su vida de obediencia, porque vemos su vida, Señor, de paciencia, de perseverancia, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, porque vemos, Señor, con los ojos de la fe, Señor, y podemos ver, Señor, por la fe, quién es el Hijo de Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú abres las dimensiones de la fe, Señor, a nuestro entendimiento, Señor, a nuestro espíritu, Señor, por causa de la revelación de Jesucristo a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, ¿qué es fe? Sería la pregunta, ¿verdad? Que vendría, ¿no? Que vendría en nuestras vidas, porque se trata de caminar la vida de fe. ¿Cómo podemos hacer las obras de Dios? Sí, tenemos que caminar por fe y hacer las cosas por fe, ¿sí? Las obras, ¿verdad? Son la evidencia de la fe. Una fe, dice la Escritura, sin obras es una obra, es una fe muerta. Perdón, me equivoqué, ¿verdad? Una fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Entonces las obras por la fe son la evidencia, ¿verdad?, de la realidad de Jesús en tu vida. Así que fe es ver al Hijo. Amén. Fe es la visión espiritual de Cristo. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Porque dice Hebreos, pon tus ojos en Jesús. O sea, ¿cómo podemos verlo? Nuestros ojos naturales no lo pueden ver, mis amados. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos estoy viendo a Jesús, ¿sí? Tenemos que verlo con los ojos, ¿verdad?, del Espíritu, con los ojos del corazón, con los ojos, ¿verdad?, internos. Amén. Lo tenemos que ver, ¿verdad? Y cuando nosotros lo vemos, ¿verdad? Entonces es que la visión espiritual se está abriendo a nuestra vida. Nosotros estamos entrando en la región de lo que no se ve. Mis amados, una definición sencilla de la fe, ¿verdad? La fe es, ¿verdad?, la capacidad que tenemos
de anclarnos, ¿sí?, en la dimensión de lo invisible, ¿sí? Cuando nosotros nos anclamos, nos metemos a la región de lo que no se ve, la fe nos permite ver lo que no se ve. Entonces la fe son los ojos espirituales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, ver en el mundo invisible. Entonces, la fe, ¿verdad?, es la visión espiritual de Cristo. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe en nuestras vidas. Él inicia la fe en nuestras vidas y Él la consuma, ¿verdad? Nos lleva, ¿verdad?, a una realización plena, completa, total de la fe en la que tú y yo tenemos que vivir. Bueno, primero, ¿sí?, cuando nosotros estamos iniciando o estamos entrando en el terreno de la fe, cuando estamos queriendo poner nuestros ojos, ¿verdad?, en Jesús, primero vamos a verlo, ¿verdad?, de una manera muy tenue, muy difusa, ¿verdad? Con muy poca luz, con un resplandor muy débil, ¿sí? Y entonces en la medida, ¿verdad?, que se va revelando que Cristo está siendo formado en nuestras vidas, en la medida que entramos en la revelación de Jesucristo, ¿verdad?, la luz va aumentando, ¿sí? La luz va aumentando. ¿Qué necesitamos para que crezca la luz de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas? Dilo conmigo, ¿sí? Humillarnos. Repítelo, humillarnos, ¿sí? Yo me necesito humillar delante de Dios. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero Él levanta, ¿verdad? Levanta, se revela a los humildes. Entonces, tú y yo necesitamos, ¿verdad?, humillarnos delante de Dios, ¿sí? Y vamos a empezar nuestro proceso de transformación a la imagen de Cristo, ¿verdad? Vamos a ser llevados, ¿verdad?, a exponernos a su gloria. Entonces tú y yo vamos a empezar a verlo, dice la Escritura, como en un espejo. Vamos a ver a Jesús, ¿verdad?, como en un espejo. Amén. La Biblia es el espejo donde tú y yo aprendemos a ver a Jesús. La Biblia es el espejo donde tú y yo, ¿verdad?, necesitamos aprender a ver, ¿sí?, la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Amén. Entonces, pon tus ojos en Jesús. Esa es tu meta. Amén. Ponte una meta. Mi meta es ver a Jesús. Yo lo necesito ver, no con los ojos naturales, a menos que Él se manifieste de una manera gloriosa delante de ti. Pero yo lo tengo que ver, ¿verdad?, en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos con los ojos del corazón, ¿verdad?, se abre el mundo de las visiones delante de mí. Visiones, ¿verdad? Se abre el mundo de los sueños espirituales. Dios me ha hablado muchas veces por medio de sueños. Yo he visto cosas, ¿verdad?, del futuro, ¿verdad?, a través de sueños espirituales, y después de muchos años yo me encuentro en una situación donde digo, hey, esto yo ya lo viví, esto ya lo vi yo en un sueño, ya lo viví en un sueño, ya Dios me lo mostró, y me lo mostró exactamente como está sucediendo en este instante, ¿verdad? Y yo sé entonces que lo que estoy viviendo, ¿verdad?, es de Dios, porque Dios ya lo había diseñado para mí, ¿verdad?, y me lo había mostrado, me lo había dado a conocer. Aún yo he tenido sueños espirituales desde antes de ser cristiano, desde mucho tiempo antes de ser cristiano, y después, ¿verdad?, se manifestaron, ¿verdad?, la realización de estos sueños, el cumplimiento de los sueños, ¿verdad?, y me di cuenta que eran sueños proféticos. Amén. Entonces, pon tus ojos en la meta, ¿verdad? Mantén la visión, ¿verdad?, en tu meta, ¿verdad? Haz a Jesús la meta de tu crecimiento espiritual. Amén. Amén. Entonces, cuando tú y yo, ¿verdad?, ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando tú y yo, ¿verdad?, tenemos una meta que perseguir, entonces yo pongo toda mi esperanza, ¿verdad? Yo pongo toda mi esperanza y pongo toda mi confianza en Jesús, pongo toda mi confianza en Cristo. Yo oro y le digo, Espíritu Santo, ¿verdad?, yo sé que tú me vas a llevar, yo sé que lo que yo necesito alcanzar, que es, ¿verdad?, la visión espiritual de Jesucristo, yo sé que tú me vas a extender y me vas a llevar hasta que yo alcance, ¿verdad?, el clamor de mi corazón de conocer a Cristo cada vez más con los ojos de mi
de mi espíritu, ¿verdad? Entonces, mi confianza, ¿verdad? Va a crecer en la medida que yo conozca a Cristo, ¿sí? Mi confianza, ¿sí?, va a ser aumentada en la medida de la revelación de quién es Cristo. Mientras más conozco a Cristo, más voy a confiar en Él. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo, mi amado, Él es el autor de la fe que yo necesito. Entonces, pon tus ojos en el que está sentado en el trono. Amén. En el que está sentado en el trono. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Sí, porque cuando yo veía esta escritura de Hebreos 12:2, ¿sí? Dice que Él es el autor, ¿sí? Entonces, un significado de esta palabra autor es príncipe que nos guía, ¿sí? Entonces, pon tus ojos, ¿verdad?, en Jesús, el príncipe que nos guía a la vida de fe, ¿verdad? Él es el príncipe que nos guía. Otra definición es, Él es el capitán que nos guía, ¿verdad? Entonces, como guerreros de Dios, como intercesores de Dios, como hombres y mujeres, ¿verdad?, de oración, nosotros necesitamos ser guiados por el capitán de los ejércitos, ¿verdad? Él nos guía a las batallas, ¿sí? Y entonces cuando Él nos guía a las batallas, tú y yo sabemos que no vamos a perder esa batalla. Esa es fe. Saber, ¿verdad?, que en Jesús tengo, ¿verdad?, la plenitud, ¿verdad?, de mi victoria. Y sé que cuando Jesús me guía, ¿verdad?, es porque hay una victoria segura. Hay una victoria, ¿verdad?, que no tiene lugar a dudas en mi corazón. Yo voy a ganar esa lucha, yo voy a ganar ese peleo, aunque la pelea sea fuerte, sea intensa, ¿verdad?, y sea de mucho tiempo, pero sé que al final la victoria va a ser mía, porque Él es el capitán, Él es el autor, ¿verdad?, que me guía. Amén. Otra definición de autor es el que va delante de nosotros como originador de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, Él es el autor, Él es el que va guiándonos, Él es el que va delante de nosotros, Él es el que origina, ¿verdad?, el que da nacimiento a nuestra fe. Amén. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso. Él es el autor, ¿verdad? Y luego dice consumador, quiere decir perfeccionador. Amén. Él perfecciona nuestra fe. Amén. Qué glorioso, ¿no? Entonces, ¿sí?, ¿cómo perfecciona Cristo la fe? Bueno, el sacrificio de Cristo es el medio de perfeccionar lo que la ley no podía perfeccionar. Entonces Jesús se convierte en el objeto de nuestra fe. ¿Sí? Amén. Tú y yo crecemos en la fe porque el originador de la fe, el objeto de nuestra fe, es Jesús. Amén. Bueno, la escritura, déjame de nuevo abrir Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús? Se sentó a la diestra del Padre. Bueno, esto es glorioso, mis amados, porque si Jesús es el objeto de nuestra fe, entonces nosotros tenemos que descubrir a Jesús. Tenemos que entrar en la revelación de Jesús, ¿verdad? Y cómo Él hacía las cosas, ¿verdad? Porque todo lo que, mira, Jesús es la revelación de la fe, ¿verdad? En la tierra, ¿sí? Jesús no tiene ningún problema de fe. Jesús no tiene ningún problema de creer o de no creer o no. Jesús no tiene problemas de fe. ¿Por qué? Porque Él es la fe revelada. Amén. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad? Te vuelvo a leer el versículo 12. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario. Jesucristo sabía que era la voluntad del Padre que Él, ¿verdad?, caminara el camino de la cruz, ¿verdad? Y entonces Jesucristo necesitaba, ¿verdad?, fortalecerse, necesitaba, porque Él era hombre, ¿verdad? Él nació como hombre, Él tenía un cuerpo de hombre,
Él tomó, ¿verdad? La naturaleza de hombre. Él nació como hombre, ¿verdad? Esto se llama, ¿verdad? La encarnación, ¿verdad? Es el misterio de la encarnación, ¿verdad? Del Hijo de Dios. El Hijo de Dios encarnó, quiere decir, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Él sabía que tenía que ir a la cruz, pero, ¿verdad? Él tenía sus ojos puestos más allá de la cruz. Entonces, cuando Jesús ve, ¿verdad? ¿Cuál era, ¿sí? El lugar al que él tenía que llegar? Él solamente veía la cruz como la puerta, ¿sí? Que le abría el acceso, ¿sí? Para llegar al trono, a la diestra del Padre. Entonces dice la Escritura que él vio el trono, que vio al Padre en su trono, y él sabía que el Padre anhelaba que su Hijo se sentara a su diestra, ¿verdad? Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Dice, no voy a ver la cruz, no voy a ver los sufrimientos, no voy a ver la aflicción, no voy a ver los golpes, no voy a ver, ¿verdad? Todas las infamias, ¿verdad? No voy a ver, ¿verdad? Cómo voy a ser humillado hasta los humos, sino que voy a ver, me voy a gozar, ¿verdad? Me voy a gozar de que voy a estar a la diestra de mi Padre, me voy a gozar de que voy a poder llegar, ¿verdad? Y estar sentado juntamente con mi Padre, ¿verdad? Y entonces ese gozo nadie me lo va a quitar, ni siquiera la cruz. Entonces la cruz, ¿verdad? Solamente va a mantener mi gozo, porque yo sé, ¿verdad? Que hay una diestra, ¿verdad? Que hay una mano derecha, ¿verdad? Esperando recibirme para que yo me siente, ¿verdad? Como príncipe y como salvador a la diestra de mi Padre. Este gozo que hay en mi corazón, ¿verdad? Va a desbaratar, va a deshacer, va a desarmar el dolor, ¿verdad? Le va a quitar su aguijón, ¿verdad? Ese aguijón, ¿verdad? Que usa el dolor para afligirnos, ¿verdad? Para causarnos muchas veces desánimo, ¿verdad? Para tumbarnos, para echarnos abajo. Amén. Entonces, dice la Escritura que Jesús, ¿verdad? Se llenó de gozo, ¿verdad? Y entonces desbarató el poder del dolor. Porque ¿sabes qué? Lo que sufrió Jesús, tú y yo ni siquiera nos imaginamos la medida de dolor que él padeció. No llegamos, no alcanzamos a comprender la intensidad, ¿verdad? De la aflicción, de todo lo que él padeció. La Escritura dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sí? Su vida, ¿verdad? Fue terriblemente lastimada. ¿Sí? Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Con ese gozo en su corazón, sufrió la vergüenza de la cruz. ¿Eh? Sufrió la vergüenza de la cruz. Pero ¿qué? ¿Cuál fue el resultado? Se sentó a la diestra del Padre. Se sentó en majestad en los cielos, lleno de gloria. Amén, lleno de gloria. ¿Sí? Mis amados, tú y yo tenemos que cruzar al otro lado. Tenemos que ir al otro lado. De este lado es una cosa, del otro lado hay otra cosa esperando. Amén. La cruz solamente es una puerta. Tú y yo como Jesús, y como Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura, tome su cruz y sígame. ¿Sí? El camino para seguir a Jesús se llama cruz. ¿Amén? Entonces tú y yo podemos seguir a Jesús, pero tenemos que tomar la cruz. Así que Jesucristo, con ese gozo en su corazón, recibió el máximo honor de toda la creación, ¿sí? Como Cristo recibió el más grande honor, ¿sí? En su naturaleza de hombre, ¿verdad? Como Cristo, en su naturaleza de hombre, recibió el máximo honor que un hombre pueda recibir en toda la creación. Amén. Se sentó como hombre, él es Dios, pero en su naturaleza de hombre, como Cristo, se sentó a la diestra del Padre. Así que los que corren la carrera de la fe, nos sentaremos también con Cristo en su trono. Amén. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén.
Bueno, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia, es pues la fe, ¿sí?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, de acuerdo a Hebreos, ¿sí?, tenemos certeza y convicción. Dilo conmigo, certeza y convicción. Otra vez, certeza y convicción. Así es la fe, ¿verdad? A la que Dios nos quiere llevar, ¿sí? La fe es, dice, la certeza. Entonces, la traducción de esta palabra certeza es sustancia, ¿sí? Entonces, quiere decir que la fe es la sustancia, ¿sí? Algo que tú puedes tocar, ¿sí? Lo tocas porque tiene sustancia. Yo toco esta computadora, ¿verdad? Yo sé que es una computadora porque la puedo tocar y yo la puedo tocar porque tiene sustancia. Amén. Todo lo que tú puedes tocar tiene sustancia. Entonces, la sustancia, ¿verdad? La sustancia es la certeza del poder de Dios. Es la certeza de su fidelidad y de su amor en Cristo Jesús. Y todas las bendiciones, ¿sí? Las bendiciones son la sustancia de las cosas que esperamos, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? La fe es la sustancia de las bendiciones, ¿sí? Nosotros esperamos, ¿verdad? Lo que esperamos son las bendiciones, ¿sí? Dios me dice, te voy a bendecir con esto, te voy a bendecir con esto otro, te voy a bendecir con aquello, ¿sí? Todo lo que Dios quiere traer a nuestras vidas como bendiciones, ¿verdad? Tiene una sustancia, ¿verdad? Entonces, las bendiciones son la sustancia de las cosas que esperamos, ¿ok? Todavía no las tenemos, las estamos esperando, ¿sí? Todavía no las tocamos, las estamos esperando. Todavía no las vemos, con los ojos naturales las estamos esperando, ¿verdad? Son las cosas que esperamos, son las cosas que aún están en el reino invisible, aún están invisibles para nosotros, ¿verdad? Aún están en el futuro, ¿sí? Yo estoy esperando algo que me va a llegar, que sé que está más adelante, están en el futuro. Entonces la fe me permite, ¿verdad?, extenderme en el tiempo para saber lo que, ¿verdad?, yo voy a esperar. La fe me permite ver lo que está en el futuro, que todavía no se ve en lo natural porque está en lo invisible, pero en el mundo invisible ya tiene sustancia, ya es una realidad, ya está ahí adelante. Y cuando yo por la fe, ¿verdad?, lo empiezo a ver, entonces yo empiezo a echar mano de la sustancia. Esa es mi certeza. O sea, por eso yo sé que eso que Dios me dijo ya es una realidad para mí. Yo lo sé, todavía no lo tengo, pero sé que Dios me lo va a entregar. Sé que Dios me dijo, yo te sano, entonces sé que esa sanidad de ese cáncer, ¿verdad?, es una realidad para mí. Sí, yo he hecho mano de ella. ¿Por qué? Porque ya vi la sustancia. Amén. Entonces, las bendiciones son la sustancia de las cosas que esperamos. Amén. ¿Sí? Las bendiciones, repito, las bendiciones son la sustancia de las cosas que esperamos, que están en el ámbito invisible, que están todavía como promesas, ¿verdad? Y las estamos esperando, ¿verdad? Y sé que vendrán. Amén. O sea, sé que vendrán. Esta es la dimensión de la fe a la que Dios quiere llevarnos. Entonces, ponte a pensar un poquito en Jesús. Te voy a poner un ejemplo práctico, ¿sí? Jesús va al estanque en donde están todos los enfermos esperando que las aguas se muevan para que el que brinque primero a las aguas, que se están moviendo, que están en agitación, reciban sanidad, sean sanados. Y entonces entra Jesús, ¿verdad? Eran 5 pórticos. Entra Jesús a ese lugar, ¿verdad?, lleno de enfermos. Por todos lados había enfermos, alrededor del estanque, lleno de enfermos. Y Jesús se para de repente, ¿verdad?, y ve a un hombre que está postrado ahí, que tiene muchos años postrado, y le pregunta,
¿verdad? ¿Quieres ser sanado? Y entonces este hombre, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Con los pensamientos naturales, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues dice, es que estoy inválido, ¿sí? No puedo acercarme al estanque por mí mismo, ¿verdad? No tengo fuerzas para acercarme al estanque, ¿verdad? He estado inválido desde que nací, ¿verdad? Y entonces cuando finalmente logro llegar al estanque, ya alguien se metió, ¿verdad? Ya las aguas se quitaron, alguien se metió, alguien recibió la sanidad y yo hice todo mi esfuerzo, pero no llegué a tiempo y yo creo que en mi condición como estoy nunca voy a poder llegar a tiempo, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, pero ¿quieres ser sanado? ¿Verdad? Y el hombre, ¿verdad? No entendía la pregunta, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió? Jesús sanó a un solo hombre en un lugar lleno de enfermos, ¿sí? Y solamente uno fue sanado, solamente uno. ¿Por qué? Jesús dice, yo no hablo nada que mi Padre no hable, y yo no hago nada que mi Padre no haga primero. Lo que veo hacer al Padre, eso hago yo. Entonces el Padre me muestra lo que tengo que hacer, Él me pone el ejemplo y yo lo hago, ¿sí? Entonces Jesús, ¿verdad? Está viendo al Padre que solamente sana a uno y entonces yo sé que cuando voy a ese lugar lleno de enfermos, solamente uno se va a sanar, el que el Padre ya dijo que iba a sanar. Y ya el Padre me mostró quién es el que va a ser sanado, ¿verdad? Ya me dijo cuál es, yo ya sé a quién preguntarle, ¿quiere ser sanado? Yo ya lo sé, ¿por qué? Porque el Padre me lo reveló, el Padre me lo mostró y yo ya lo vi en el Espíritu. Amén. Yo ya lo vi con los ojos de la fe. Entonces Jesús no tenía ninguna duda que de que ese hombre que estaba paralítico de nacimiento iba a sanar. Él no tenía absolutamente ninguna duda. Lo único que hizo fue preguntarle si él quería, ¿sí? Porque muchas veces, ¿verdad? Dios quiere sanarnos, pero nosotros no queremos. Hay gente que le gusta estar enferma porque si no, ¿verdad? Pues ¿qué va a platicar? ¿Sí? Resulta que luego nos reunimos y empezamos, ¿verdad?, a hablar de los achaques, ¿sí? Y todo el mundo empieza a platicar, ¿verdad?, sus penas y sus dolores y sus enfermedades, y es la reunión de la plática de las enfermedades y de los enfermos. Imagínate que Dios me sane, pues me va a quitar, ¿verdad? Ahora ¿qué voy a platicar? Si ya no me duele nada. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que nuestra vida, ¿verdad?, sea transformada, sea cambiada. Entonces, ¿verdad?, las bendiciones, ¿verdad?, son la sustancia de las cosas que esperamos, son la sustancia de las promesas que Dios nos ha hecho. Cuando Dios te hace una promesa en la Biblia, ¿verdad?, tú tienes que buscar la sustancia de esa promesa. Amén. Esa es la fe. ¿Sí? Y entonces la palabra de promesa, ¿verdad? Tiene que estar arraigada y tiene que estar cimentada en la esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe se apoya en la palabra, ¿sí? La palabra nos da esperanza, la palabra me dice, yo te voy a sanar, entonces yo ya tengo la palabra, yo ya tengo la promesa, ¿verdad? Y ahora necesito la sustancia. ¿Cómo obtengo la sustancia? ¿Verdad? Tengo que ver a Jesús y tengo que oír a Jesús diciéndome, hey, ese versículo yo te lo entrego a ti, yo te doy esta promesa, ahora esta promesa es para ti, es tuya, ¿verdad? Te la estoy revelando a tu corazón, ahora tú sabes que yo te voy a sanar porque yo te estoy diciendo, yo te sano de acuerdo a mi palabra. Entonces, la fe, ¿verdad?, se apoya en la palabra. Te leo una escritura, Marcos 16, Evangelio de Marcos. Con Marcos, creo que anoté mal. A ver, no, espérame. Estoy en Mateo, por eso no me suena. Marcos 16. Marcos 16, 16.
Dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, dilo conmigo, el que creyere, ¿sí? El que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado, ¿sí? Entonces se trata, ¿sí?, de creer, ¿verdad? Se trata de extender nuestra fe, se trata de crecer en nuestra fe. Entonces, la fe le da la sustancia a las cosas que esperamos, ¿sí? La fe le da la sustancia o le da la existencia a las cosas que esperamos. ¿Amén? Entonces, cuando mi fe se apoya en la palabra y cuando, si yo creo, sé que voy a ser salvo, pero si no creo, entonces voy a sufrir condenación, ¿sí? Si yo creo, voy a alcanzar la sanidad. Si no creo, voy a seguir en mi condición, ¿verdad?, en la que estoy, ¿sí? Entonces la fe es lo que me permite, ¿verdad?, darle sustancia, es lo que le da certeza a la palabra de Dios para mi vida. La fe es lo que me permite, ¿verdad?, que la palabra cobre sustancia, ¿verdad?, para que lo que yo estoy esperando, ¿verdad?, se pueda llegar a ser una realidad en mi caminar, ¿sí? Entonces la fe le da sustancia a las cosas que esperamos. Segundo, la fe es la demostración de las cosas que no se ven, ¿sí? El Señor, ¿verdad?, me va a demostrar su palabra por medio de su poder, ¿sí? Yo voy a ver un milagro y el milagro es una demostración del poder de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la fe, ¿verdad?, me mete en el terreno del poder sobrenatural de Dios, ¿sí?, entonces yo voy a empezar a caminar cada vez con una fe más firme, con una fe más fuerte, con una fe, ¿verdad?, más intensa, porque voy a estar viendo las demostraciones de poder de Dios, ¿sí? Y es a través de la fe. La fe me permite, ¿verdad?, que la palabra libere el poder, ¿verdad?, de los milagros, ¿sí? Yo me voy a apoyar en la palabra y yo voy a permitir que la palabra libere el poder, ¿verdad? Y entonces voy a ver la demostración del poder de la palabra de Dios. Amén. Tercero, ¿sí?, la fe es darle sustancia a las promesas de Dios. La fe es darle sustancia a las promesas de Dios, ¿sí? Las promesas se encuentran en el futuro, ¿sí? Están más adelante. Es algo que Dios dice que va a hacer, todavía no lo hace, pero Él dice que lo va a hacer, ¿verdad? Está en el futuro. Entonces, ¿sí?, yo tengo que, ¿verdad?, activar mi fe para entrar en el cumplimiento, para que por la fe se empiecen a hacer realidad en el hoy para mí, ¿verdad? Que lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, eche mano de Él, ¿verdad?, y lo traiga del futuro al presente y lo establezca como una realidad en mi vida, que se cumpla la palabra de promesa. Una vez que se cumpla la promesa, deja de ser promesa y se convierte en una realidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar con las promesas y tenemos que aprender a trabajar con las realidades. Te pongo un ejemplo. Dice la Escritura que Dios nos bendijo. Amén. Entonces, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él ya nos bendijo, está en pasado. Quiere decir que esa no es una promesa, esa ya es una realidad. Él ya nos bendijo. Entonces yo tengo que estar, ¿verdad?, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿verdad?, para poder echar mano de las bendiciones. Pero si a mí no me ha caído el 20, ¿verdad?, y yo no sé cómo, ¿verdad?, sentarme en el Espíritu junto con Cristo, entonces lo que ya es una realidad, ¿verdad?, me voy a dar cuenta, ¿verdad?, que todavía lo estoy esperando. ¿Sí? Que todavía estoy diciendo, Señor, pues cuando yo me siente contigo allá en el trono, Señora, entonces bendíceme. Hey, ya nos bendijo, o sea, eso ya sucedió, ¿sí? Ya en el Espíritu ya fue una realidad, amén. Entonces, la fe, ¿verdad?, le da sustancia a las promesas. ¿Amén? Punto 4. La fe es una demostración del poder de Dios. La fe es una demostración del poder de Dios. Amén. La prueba
¿verdad? Es una realidad para el creyente, para el que ve con los ojos del corazón las cosas que no se ven y que están en lo invisible. Entonces la fe nos mete, ¿verdad?, al cumplimiento de lo que estoy esperando y se convierte en una convicción, ¿sí? Porque ya lo vi con los ojos de mi espíritu, ya sé que están en el espíritu, ¿verdad?, y que están en lo invisible, y ya sé que, ¿verdad?, eché mano porque ya vi la substancia, tomé la substancia y la jalé del terreno invisible al terreno natural, ¿sí? La fe es una demostración entonces del poder de Dios. O sea, veo el milagro manifestado. Amén. Punto 5, ¿sí? La fe nos permite agarrarnos de la esperanza. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Sí? Que de acuerdo a Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces yo tengo que agarrar lo que estoy esperando, tengo que echar mano y agarrarlo fuertemente de lo que estoy esperando, y yo me tengo que apoyar, ¿verdad? Y por la fe, ¿verdad? Yo le tengo que permitir a mi mente, le tengo que permitir a mi espíritu, le tengo que permitir a mi hombre interior, ¿sí?, ascender. Tiene que ascender del mundo natural, levantarse por encima del mundo natural, ¿sí?, hasta entrar en el resplandor de la palabra y del espíritu. Mi espíritu asciende, dice que levantamos, ¿verdad?, vuelo como en alas de águila. O sea, nos levantamos a las dimensiones del espíritu, nos levantamos, ¿verdad?, por encima de la vida natural para entrar en el terreno, ¿verdad?, espiritual, y entonces ahí, ¿verdad?, empezar a ver el brillo de la palabra. Mis amados, Jesucristo dijo, ¿verdad?, yo soy la luz de los hombres, yo soy la vida. Él es el verbo, y el verbo, ¿verdad?, es luz, el verbo es vida. Entonces, cuando yo descubro la palabra, ¿sí?, en el mundo espiritual, la palabra yo la puedo ver. ¿Por qué? Porque está brillando, está resplandeciendo, porque Jesucristo, ¿verdad?, es luz, Él resplandece. El verbo, ¿verdad?, es luz, resplandece. Y yo tengo que ver la palabra, tengo que ver la luz, ¿verdad?, de la palabra, ¿verdad? Tengo que ver la sustancia de la palabra, de la promesa, porque ese es Cristo. Cristo es la sustancia de las promesas, Cristo es la sustancia de las cosas, Cristo es el brillo de la palabra. Cristo, ¿verdad?, dice, mis palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces cuando yo, ¿verdad?, puedo ver la palabra en el mundo espiritual, ¿verdad?, la palabra de promesa, yo me agarro de ellas y yo digo, Señor, yo estoy esperando esta promesa, Señor, yo estoy esperando esta palabra, Señor, pero ya la agarré, ya eché mano de ella, Señor, ya tomé la sustancia de las cosas, Señor, ya pude ver a Jesús con los ojos de mi espíritu, ya lo pude ver, Señor, ya pude, ¿verdad?, darle sustancia a la promesa, darle sustancia a las palabras, amén, ya pude yo ver el resplandor, ¿verdad?, y el espíritu de la palabra. ¿En qué punto vamos? Punto 6. Hola, Zaira, un saludo. Punto 6. La fe es sí y amén a las verdades del testimonio de Dios. La fe es el sí y amén a las verdades del testimonio de Dios. Entonces, cuando yo entro en el terreno de la fe, el Espíritu Santo
me empieza a mostrar qué es el testimonio de Dios. ¿Sí? Dice Pablo, cuando fui a vosotros, déjame leerlo en la escritura. Está en Corintios, capítulo 2, primera de Corintios, capítulo 2, dice la escritura. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles, ¿qué cosa? ¿Qué les iba a anunciar Pablo? Dice, el testimonio de Dios. Le habían preguntado a Jesús, vuelvo a la clase pasada, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? ¿Cómo podemos hacer las obras de Dios? Y Jesucristo les dijo que crean, o sea, métete a la fe, ¿verdad? ¿En quién? En el que Él envió, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el testimonio de Dios, ¿quién es el testimonio de Dios? ¿Quién es el testimonio del Padre? ¿Sí? Es Jesucristo. Amén. Entonces, yo te decía que la fe, ¿verdad? Es sí y amén a las verdades de la revelación de Cristo, que es el testimonio de Dios y que es impartido por la palabra de los apóstoles y profetas. Dice la escritura que tú y yo tenemos que estar edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas bajan la revelación de Cristo y Cristo, ¿verdad? Es puesto como fundamento de la iglesia. Cristo es puesto como fundamento de nuestra vida cristiana. Cristo es puesto como fundamento de nuestro caminar en el Espíritu. Entonces, tú y yo, ¿verdad? Estamos siendo establecidos en roca firme, en roca, ¿verdad? Sólida. Nuestra fe, ¿verdad? Al estar nosotros en la revelación sólida de Jesucristo, nuestra fe se está haciendo una fe fuerte, una fe poderosa, ¿verdad? Estamos empezando a creer, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra impartida por los apóstoles y profetas, conforme a la revelación del testimonio de Dios dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos da testimonio de Cristo. Dice Jesucristo, el Espíritu de verdad, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo. Amén. Entonces, cuando viene la revelación, tú dices sí, y dices amén, Señor. Cuando dices sí, es que tú entras en acuerdo, ¿verdad? Con Dios. Tú le dices, Señor, sí, sí, yo creo tu palabra, sí, yo creo lo que está escrito, Señor, sí, yo creo tu promesa, sí, yo creo lo que tú me has hablado al corazón. Y cuando tú dices amén, tú estás diciendo, Señor, hazlo. Llévalo a cabo, cúmplelo, Señor, que sea conforme a tu voluntad, que se lleve a cabo, sí y amén. Aleluya. Bueno, entonces, punto número 7. Punto número 7. Amén. La fe cree lo que no se ve. La fe cree lo que no se ve. Entonces, si lo ves, ya no necesitas fe, ¿verdad? O sea, si lo tienes, ya no necesitas fe, ¿sí? Entonces, tú tienes que creer lo que no se ve, ¿sí? ¿Por qué tenemos que creer? Porque, fíjate, el Señor Jesús estaba en la tierra. El Señor Jesús caminó como hombre. El Señor Jesús hizo milagros impresionantes, sobrenaturales, poderosísimos. Aún resucitó muertos, ¿sí? Y dice que aún en su ciudad no pudo hacer milagros porque la gente no creía.
No creía en él. ¿Por qué? Porque lo conocían en lo natural. No lo podían ver en el espíritu. No lo podían ver, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. No lo podían ver como el Mesías. No lo podían ver como el cumplimiento de la palabra profética, ¿verdad? No lo podían ver con los ojos del espíritu. Entonces lo veían en lo natural. Muchos, la mayoría, muchísimos lo veían solamente como un gran profeta. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Y todos le dijeron, pues que eres el profeta Juan, ¿verdad? Que eres Jeremías, ¿verdad? O sea, todos refiriéndose a profetas, ¿sí? Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Muere en la cruz, es enterrado, resucita, ¿sí? Y todavía Jesús se les aparece a los apóstoles que estaban reunidos, encerrados, ¿verdad? Y dice que Jesús les reprochó su falta de fe. Entonces, o sea, Jesús había anunciado que iba a morir y había anunciado que iba a resucitar al tercer día, y los discípulos no creyeron la palabra de Jesús, no la creyeron. Teniendo a Jesús, ¿verdad? Entre ellos, caminando con Jesús, no creyeron muchas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces Jesús asciende a los cielos para ya no ser visto. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ahora tenemos que creer en el que no vemos. Esa es la fe. Tú tienes que creer en Jesús, ¿verdad? Que no lo puedes ver. Muchos dicen, ay, pues que Jesús se presenta delante de mí, entonces yo voy a creer. ¿Sí? Pero sabes que Jesús ya no se va a presentar delante de él. Jesús ya vino a la tierra, pero ya ascendió a los cielos. Y ahora tenemos que creer por la fe. Amén. Entonces tenemos que creer lo que no se ve. ¿Sí? Punto, ¿qué era? 7. Punto 8. La revelación. Son las cosas espirituales que están invisibles. Te lo repito, la revelación. Son cosas espirituales e invisibles. ¿Sí? Y la fe es la demostración de eso que no se ve. La fe es la demostración de la revelación, ¿sí? Que es espiritual e invisible. Amén. Bueno, entonces, la verdadera fe nace y se desarrolla y se consuma en Jesucristo, no en nosotros mismos, porque Él es el autor y consumador de la fe. Esto que te estoy leyendo ya está en tu manual, página 24. Amén. Página 24. Entonces, dice, la verdadera fe nace, se desarrolla y se consuma en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros podemos, ¿verdad? Echar mano de lo que está en el mundo invisible solamente por la fe. Y la fe entonces se convierte, ¿sí?, en los ojos espirituales que tú y yo necesitamos para poder ver en el mundo invisible, para poder ver en el ámbito espiritual, para poder ver a Jesús, que ya no está acá abajo, ya está en el cielo, ya está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y que tenemos que verlo con los ojos de nuestro espíritu. Amén. Entonces la fe, ¿verdad?, se tiene que desarrollar en nuestras vidas. Sabes que la Escritura dice que a todos Dios nos ha dado una medida de fe, ¿sí? Una medida de fe a cada uno. Cada uno tenemos una medida de fe, unos más pequeñita, otros un poquito más grandecita, pero dice la Escritura que si tu fe fuera, ¿sí?, como el grano de mostaza, imagínate como la semilla más chiquita de todas las semillas, una semillita tan pequeñita, dice, si así fuera tu fe, ¿sí?, tú moverías montañas. Entonces tenemos esperanza, ¿verdad? ¿Sí? Recibimos una medida de fe, no importa el tamaño. Es que muchos dicen, no, es que yo no tengo la fe que él tiene. Oye, tú tienes una medida, si tu fe fuera tan pequeñita como una semilla de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y ese monte se movería. ¿Sí?
Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que la vida de fe, Señor, se empieza, Señor, a desatar en cada uno de los que estamos en esta noche. Señor, yo declaro, Señor, que nosotros llevamos, Señor, somos impulsados a creer, Señor, que nosotros empezamos, Señor, a creer, Señor, pero en la dimensión de la fe, no en el creer de una forma natural, Señor, sino que empezamos a creer conforme a la palabra, conforme, Señor, se revela en la Escritura. Señor, gracias porque la fe, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, descubre, Señor, la sustancia de las cosas, Señor, y nosotros entramos en el terreno, Señor, de esperar, Señor, lo que nosotros, Señor, creemos. Gracias, Señor, porque empezaremos a ver milagros sobrenaturales por causa de la fe. Gracias porque a través de la fe, Señor, entraremos en las demostraciones, Señor, del poder del Espíritu Santo, Señor, manifestando señales y milagros por causa de la fe. Señor, declaramos, Señor, que las promesas, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, lo que tú nos has hablado en la Escritura, lo que nos has hablado en la palabra, las promesas que nos has dado, Señor, por revelación, Señor, declaramos, Señor, que veremos, Señor, el cumplimiento de ellas, Señor, porque nosotros, Señor, estamos entendiendo la substancia, estamos entrando en el terreno espiritual de la substancia, Señor, para que podamos, Señor, echar mano de lo que está en el futuro, Señor, y darle una realidad al día de hoy, Señor, a las cosas que necesitamos. Yo declaro, Señor, que la fe en cada uno de nosotros, Señor, se convertirá, Señor, en una convicción en el corazón, Señor, de las cosas que no se ven, Señor, porque nosotros estaremos, Señor, entrando, Señor, en el mundo espiritual, Señor, y ahí, Señor, aprenderemos a caminar en el Espíritu, Señor, y la fe se convertirá en algo tan natural para nosotros, Señor, porque empezaremos a creer como Jesús cree. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque por la fe, Señor, echaremos mano, Señor, agarraremos, Señor, las cosas que esperamos, Señor, en el mundo espiritual las veremos, Señor, y podremos tomarlas, Señor, echaremos mano, meteremos, Señor, nuestra mano a la dimensión espiritual, Señor, y así como en la pantalla se ve que mi mano empieza a desaparecer porque entra en otro plano diferente, en otro plano que está en lo invisible, Señor, así yo agarraré las cosas y las jalaré, Señor, al mundo natural, Señor, por la fe, Señor. Yo te doy gracias porque yo voy a permitir que mi mente, Señor, ascienda. Yo voy a permitir, Señor, que mis ojos, Señor, empiecen a ver, Señor, en lo que no se ve. Yo voy a permitir que mi espíritu, Señor, se levante en alas de águila, Señor, y vaya más allá del mundo natural, Señor. Cruzaremos, Señor, el límite, Señor, de lo natural a lo espiritual, Señor. Quiere decir, Señor, que cruzaremos a través de la cruz. Señor, la cruz se convertirá en una puerta que nos permitirá pasar del otro lado, Señor, allá donde está el mundo de Dios, Señor, allá donde está el mundo de los ángeles, Señor, allá donde está el mundo espiritual, Señor, en donde las cosas, Señor, son una realidad, Señor, más real que las cosas que están de este lado del mundo natural. Señor, yo te doy las gracias porque la fe, Señor, nos va a permitir creer en lo que no se ve, Señor. Nosotros, Señor, vamos a ver a Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, y porque nuestros ojos espirituales lo podrán ver, nosotros, Señor, nos gozaremos de verlo, Señor, nos deleitaremos, Señor, nos veremos su hermosura, veremos su gloria, Señor, veremos su majestad, Señor, la veremos tan real como si tuviéramos los ojos abiertos en el mundo natural, Señor, viendo, Señor, las cosas naturales, Señor, pero veremos al que está sentado en el trono, Señor, y creeremos, Señor, en el testimonio de Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos ensanchas, Señor, y tú nos llevas a la revelación de las cosas que son espirituales y son invisibles, Señor, y entonces, Señor, nosotros entramos en la dimensión de las revelaciones del Espíritu Santo, Señor, y ahí por la fe, Señor, desataremos el poder de la palabra, desataremos la demostración del Espíritu, Señor, de lo que no se ve, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, el Todopoderoso. Dice el manual, la verdadera fe está cimentada en una relación personal e íntima con Jesús. Cuando tú y yo desarrollamos nuestra vida de comunión con Jesucristo, cuando tú y yo, ¿verdad? Practicamos la presencia de Dios continuamente en nuestras vidas, nosotros empezamos a disfrutar, ¿verdad? Lo que es la vida espiritual, lo que es la vida de fe, lo que es nuestra, dice la Biblia, ¿verdad? Una vida piadosa, ¿verdad? Una vida piadosa es una vida que está puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que está viviendo la experiencia de Jesús. Así que es una gran oportunidad que tú y yo tenemos de desatarnos
¿verdad? Esta noche te he estado hablando mucho de la fe, así que yo espero que las cosas se empiecen a aclarar en tu vida, en tu corazón, ¿verdad? Y que puedas ver más allá de la definición sencilla de la fe, ¿verdad? Que tenemos en Hebreo 11:1, ¿verdad? Entonces la fe, ¿verdad? Va a estar arraigada, va a estar cimentada, ¿verdad? En una comunión íntima, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Mientras más comunión tengamos con Jesús, más vamos a estar expuestos a la revelación del corazón de Cristo, más vamos a estar expuestos, ¿verdad?, a la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a empezar a enseñar, ¿verdad?, quién es Jesús, nos va a empezar a enseñar cómo es el corazón de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a estar, ¿verdad?, activando, ¿verdad?, en la dimensión, ¿verdad?, de lo que no se ve. Va a empezar a entrenar nuestros ojos, ¿verdad?, para que empiecen a ver, para que cada vez veamos un brillo más intenso, más intenso, más intenso, que vayamos creciendo en visión espiritual, ¿verdad?, porque estamos en una relación personal e íntima con Jesucristo. Amén. Métete a buscar a Jesús, métete a buscar el corazón de Cristo, métete a buscar, ¿verdad?, poder ver a Jesús. Dile al Espíritu Santo, Señor, Señor, que la Escritura se vuelva una realidad en mi vida, que Hebreos 12:2, ¿verdad?, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad?, se empiece a convertir en una realidad en mí, que yo pueda poner mis ojos en Jesús, ¿verdad?, que yo pueda, o sea, cuando yo pongo mis ojos en Jesús es porque mi mirada se está aclarando, ¿verdad?, y estoy viendo más claramente cada vez al que está sentado en el trono. Entonces, la verdadera fe, ¿verdad?, es comunión. Dilo conmigo, comunión. Comunión íntima con Jesús. Dilo otra vez, comunión íntima con Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me llevas, ¿verdad?, a esos tiempos de intimidad. Tú me llevas a apartar esos tiempos, ¿verdad?, para encerrarme, ¿verdad?, una relación personalizada, ¿verdad?, una relación íntima, ¿verdad?, solamente Él y yo en ese lugar de comunión. Él y yo en ese tiempo de comunión. Él y yo en ese tiempo de revelación. Dice la Escritura, dice, perdón, lo que está escrito aquí en la página 24, la verdadera fe es producto de una visión espiritual, es la capacidad de poder verle en el poder de su resurrección. Amén. Jesucristo se levantó de los muertos, Jesucristo resucitó, ¿verdad? Muchos le vieron resucitado. Dice que aún más de 500, Jesús se reveló a más de 500, ¿verdad?, discípulos, ¿verdad? Más de 500 lo pudieron ver resucitado, ¿verdad? Qué gloria eso, qué tremendo, ¿verdad? Que todos los apóstoles, ¿verdad? Y los discípulos lo pudieron ver, ¿verdad?, resucitado, con su cuerpo resucitado, con su cuerpo de carne, con su cuerpo humano, ¿verdad? Y con ese cuerpo ascendió a los cielos. Qué tremendo que el primer hombre que asciende a los cielos, ¿verdad?, es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo hombre, ¿verdad? Por eso le dicen Cristo, ¿verdad? El ungido, ¿verdad? El hombre ungido, el hombre, el Hijo de Dios como hombre ungido, el Cristo, ¿verdad? Entonces Él está, ¿verdad? Él está vivo, ¿verdad?, por el poder de su resurrección, ¿verdad? Y entonces nuestra visión espiritual se tiene que abrir, ¿verdad? Nuestros ojos espirituales se tienen que abrir. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que los ojos del espíritu de cada uno de mis hermanos y los míos, Señor, se abren cada vez más para ver con mayor claridad cada vez, mayor claridad, mayor claridad. Yo declaro que nuestros ojos se abren al mundo espiritual, que nuestros ojos empiezan a ver en el mundo espiritual. Yo declaro que los ojos de mi espíritu, Señor, empiezan a ver, Señor. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que mis sentidos espirituales se activan, Señor, y se empiezan a desarrollar. Yo declaro que vamos a empezar a ejercitarnos en nuestros sentidos espirituales, que vamos a empezar a ejercitarnos de tal manera que venga un desarrollo, Señor, en cada uno de los sentidos espirituales, Señor, que tenemos, Señor, que nuestro oído espiritual se ejercita, que nuestros ojos espirituales se ejercitan, que nuestro olfato, Señor, y nuestro gusto se ejercitan, que nuestro tacto espiritual se ejercita, Señor, para poder tocar la sustancia, Señor, que está en lo que no se ve, Señor. O sea, Señor, gracias, Señor, porque yo aún voy a poder oler, Señor, el olor, Señor,
de Cristo, Señor. Voy a poder oler el olor de la unción, Señor, de Cristo Jesús, Señor. Ese ungüento aromático, Señor. Señor, ese aceite aromático, Señor. Ese incienso aromático, Señor, lo voy a poder oler en el Espíritu, Señor. El perfume, Señor, de la presencia de Dios, lo voy a poder oler en el nombre de Jesús. Voy a poder gustar, Señor, las cosas que son del Espíritu, Señor. Voy a saborear la unción, Señor. Voy a saborear, Señor, de tal manera que yo pueda saber, Señor, la unción que hay en las personas, Señor. Señor, a yo saborear, Señor, lo que están predicando, lo que están compartiendo, lo que están anunciando, Señor. Yo lo voy a saborear y voy a saber si hay unción o no hay unción, Señor, en esas personas, Señor. Yo te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo me levanto, Señor, contra una fe falsa, Señor. Yo me levanto, Señor, contra el orgullo, Señor, la altivez, la altanería, Señor, que hacen que la fe, Señor, se desvirtúe, Señor. Señor, yo voy, Señor, contra lo que quiera pagar la vida de fe en mi vida, Señor. Yo declaro, Señor, que el orgullo, Señor, y la soberbia, Señor, no van a seguir operando en mi vida, Señor. Yo declaro que ese fruto, Señor, de una fe falsa, Señor, no se va a producir en mí, Señor. Y yo declaro, Señor, que el orgullo y la soberbia y la altivez, Señor, no van a seguir operando en mi vida, ya no van a seguir operando en mi vida, Señor. Mi vida entra, Señor, ahora en el fruto de Jesucristo, en el fruto de, Señor, del Espíritu, Señor, humildad, Señor, mansedumbre y amor. Señor, gracias porque tú pones, Señor, humildad en mi corazón y yo puedo caminar en humildad, Señor. Tú pones, Señor, mansedumbre en mi vida, Señor, y yo puedo fluir en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, Señor, pero con un control, Señor, de las cosas, Señor, mi espíritu bajo control, Señor. Señor, dominio propio, Señor, haciéndome que camine como Jesucristo, Señor. Señor, el amor de Cristo, el amor del Padre, el amor que viene de Dios, Señor, el amor ágape revelado a mi vida por el Espíritu Santo para que yo camine como caminó Jesús, Señor. Señor, que todo lo de Jesús se revele a mi vida, que todo lo de Jesús, Señor, more dentro de mí, Señor. Gracias te doy porque tú estás haciendo grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas. Te leo un último versículo. Amén. Dice el libro de Romanos. Voy a ir a la Biblia, al libro de Romanos. Y ya tú profundizarás en ese versículo, ¿verdad? Tal vez, posiblemente la siguiente clase ampliemos un poquito. Pero dice Romanos capítulo 1. Escucha lo que dice Pablo, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo. Dilo, no me avergüenzo. Dilo, repítelo conmigo. Yo tampoco me avergüenzo, como Pablo no se avergüenza, yo tampoco me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Repítelo, poder de Dios, es poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces yo tengo que creer para poder liberar el poder de Dios, ¿verdad? El poder de la palabra, amén, del Evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, esta vida de fe está no solamente para los judíos, sino para los gentiles, ¿verdad? Amén. Tú y yo somos, ¿verdad? El pueblo injertado, ¿verdad? El pueblo injertado en la vid verdadera. Somos parte de la vid verdadera, pero hemos sido injertados, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios también. Y dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, dilo, justicia de Dios, ¿sí? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Es por fe y para fe. Amén. Ahí hay un misterio, ¿verdad? Que tenemos que descubrir. Ahí hay en esa palabra, ¿verdad? Está, ¿verdad? Está escondido, ¿verdad? El misterio del Evangelio, ¿verdad? Poder de Dios, dice la Escritura, para salvación al que cree. Amén. Entonces tenemos que desatar esa fe. Tenemos que desatar esa fe de la palabra revelada, de la palabra del Evangelio. Amén. Es por fe y para fe. Tú y yo tenemos que crecer por la fe y para fe, ¿verdad? Tú y yo tenemos que vivir por fe y para fe.
tenemos que vivir la vida de fe, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Yo te doy gracias, Padre, porque tú vas a ensanchar, ¿verdad? En la fe, Señor, aún cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche que estamos conectados por este medio, Señor. Tú nos vas a llevar a crecer por la fe, Señor. Nos vas a llevar a ejercitarnos por la fe, Señor. Nos vas a llevar, Señor, a ser, Señor, los que pongan en práctica, Señor, los que practiquen, Señor, la vida de fe, Señor, los que se ejerciten, Señor, en la vida de fe, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a revelarnos, Señor, lo que es la justicia, Señor, lo que se revela por la justicia de Dios, Señor, y que se revela por la fe, Señor, y para fe, Señor. Gracias, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y yo declaro, Señor, que nosotros creemos, y yo declaro que el Evangelio, Señor, la palabra de Dios se convierte en poder, Señor, en nuestras vidas, Señor, que cuando yo hable la palabra del Evangelio, Señor, el poder salga, que cuando yo hable la palabra, Señor, el poder se libere, Señor, y empieza a manifestar milagro tras milagro. Yo declaro que esta palabra de Dios, Señor, se vuelve poder en mi vida, Señor, para que cuando yo, Señor, salga y evangelice, cuando yo salga y ministre, cuando yo lleve la palabra, Señor, y la declare, el poder de Dios respalde, Señor, la palabra, Señor, y la palabra, Señor, desate la fe en mi vida, Señor, y yo pueda vivir por la fe en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta noche. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ensanche en el conocimiento de la fe, que Dios los haga, ¿verdad?, crecer en la fe, porque para hacer las obras de Dios, ¿verdad?, necesitamos esta dimensión de la fe. Amén. Todavía no hemos entrado a los milagros, todavía no hemos entrado, ¿verdad?, a las sanidades, ¿verdad? Todavía estamos viendo el fundamento que es Cristo revelado en nuestro corazón, Cristo formado en nuestro corazón, para que si tú puedes creer como Él cree, tú vas a poder hacer lo que Él hace. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Nos vemos, un saludo a todos, un abrazo a todos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios, ¿verdad?, los extienda, ¿verdad?, en el conocimiento de las cosas que Dios tiene preparadas. Así que un abrazo, un buen caminar de fe, ¿verdad?, nos espera, ¿sí? Y que tú y yo veamos, ¿verdad?, el cumplimiento de las cosas que esperamos. Amén. Que le demos sustancia a las cosas. En el nombre de Jesús. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego.